tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos una vez más al Café Con. Hoy día estamos con Ricardo Bravo. ¿Cómo está, Ricardo? Gusto saludarlo. ¿Cómo estás, estimado? ¿Cómo estamos? Descansado. ¿Sí? Sí. Después de una semana ardua, me imagino. ¿Para la liga o? Sí, claro. Sí. Pero se lo tomó tranquilito, sin problema, en familia. Lo que más yo bebí, puedo decir que fue bebida y colemón. Ya. O sea, son como mis bebidas preferidas durante este 18. ¿Y a preparar? ¿Cola de mono de casa o comprado? No, mandado a hacer. Mandado a hacer. Que uno siempre tiene una casera en estas cosas. Ya, siempre hay una ya. persona que prepara las empanadas ricas Ya. y que prepara el cola de mono especial. Y así que no, son como se dice, es una señora que hace una cantidad determinada, entonces uno se compromete de antes y le compra anticipadamente. Claro. Exactamente. Sí. Una caserita de años. Exactamente. Hombre, por ahí aprovechemos a saludarlo. No, pero es que es muy casera. Ah, ya. Es de Cerro Las Cañas. Saludamos al Cerro Las Cañas. No, Merced. Merced. Bueno, Las Cañas Merced están ahí cerquita. Merced. Ya, ¿te parece, Ricardo, que comencemos a hablar de algunas cosas importantes? Primero que todo, este año se nos vienen las elecciones, pero además vienen de una forma muy distinta. ¿Podemos hacer una diferencia entre cómo se financiaban antes las campañas políticas y cómo se financian hoy día con esta reestructuración, con esta nueva ley que se hizo? Bueno, la primera diferenciación que uno puede hacer es que esta campaña tiene un procedimiento para cuantificar lo que tú gastas efectivamente. O sea, primero, cada cosa que tú haces en la campaña la puede fiscalizar en terreno el servicio electoral y por lo tanto después te puede fiscalizar el registro de eso. O sea, por ejemplo, yo tengo 4 brigadistas que andan entregando volantes. Esos 4 brigadistas, el día de mañana, el servidor me pide el registro. Se toma fotos, dice, mire, yo vi a estas 4 personas, de hecho le tomé los nombres, quiero que usted me muestre en su libro, en su registro, si usted los tiene o no los tiene. Y eso lo puede hacer además, lo puede hacer antes, durante o después. O sea, por ejemplo, está en la calle, día 18 de octubre, entonces dice, mire, estos nombres yo quiero ir a ver, quiero que usted me muestre dónde los tiene registrados. Va al registro que yo tengo y va al lugar donde yo referencié que iban a estar los registros. Y si no están, la espada de Mocas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, el mismo ejemplo de los 4 brigadistas, pero pensemos que un hijo, una hija también dice un día eventualmente, oye, yo también quiero apoyar, te quiero ayudar. Tú tienes que registrarlo, por eso dice que todos los brigadistas, sean voluntarios o pagados, tienen que estar registrados. Y hay que hacer la diferencia. O sea, uno lo encuentra voluntario y el otro lo encuentra pagado. De hecho, el formulario trae eso. O sea, lo que te quiero decir en el fondo es que cada actividad que tú haces tiene que estar registrada, ya sea en forma por voluntario o en forma o donaciones, lo que tú quieras, pero tiene que estar registrado. Por lo tanto, eso te magnifica cuánto es lo que tú vas a gastar. Porque el CERVEL dice, mire, en el caso de los candidatos a diputados, dice, usted puede gastar 300 millones. Hace uno dice, 300, ¿dónde va a sacar 300 millones? Pero en los 300 millones está incluido todo. O sea, el hijo que dijo, papá, yo te quiero ayudar, el amigo que te llamó, te dijo, yo quiero ir a repartir contigo, el que te prestó el vehículo, un auto para trasladar a las personas, todo eso tiene que ir siendo cuantificado. Aunque no sea en plata. Aunque sea voluntario, pero tiene un valor. O sea, ¿qué valor tiene tener una persona en la calle repartiendo cartillas? Digamos, 20.000 pesos. Ya, 20.000 pesos, el CERVEL va y te dice, esta persona que estaba acá es 20.000 pesos. Y entonces te empieza a cuantificar el gasto electoral, independientemente si es por voluntario o por donación o por gasto directo. Esa es la primera. Todo se cuantifica, por lo tanto tú tienes una restricción que no es cuánto es lo que tú pagas, sino es cuánto estás realizando la campaña. El segundo tema es que, desde el punto de vista de los recursos, ya no se puede aportar recursos por empresas, que era una cuestión que pasaba comúnmente y que una empresa, como por ejemplo Soquimich, o por ejemplo Corpesca, o sea, la Corporación de Pesca no sé cuánto del norte, va y te ingresa, no sé, 50 millones en tu campaña. Y eso hacía que obviamente se comprometieran los intereses de los parlamentarios en sus aportes de campaña. Eso se eliminó y ahora solamente pueden ser aportes que además están limitados en sus montos por la ley. O
sea, las reformas que mandó la presidenta Bachelet, cuando empezaron a ocurrir y se empezaron a ventilar todo este tema del financiamiento ilegal de la política, ella mandó una serie de leyes. Y entre estas leyes está esta, ¿ya? Establece que tú tienes que, o sea, que las personas pueden solamente pueden aportar personas naturales, Ya. personas naturales, no personas jurídicas, personas naturales, y lo pueden hacer hasta un total de 1 millón de pesos. Ya. Anónimamente. O sea, yo voy, tú eres el candidato, voy al banco, tú me diste la cuenta, el número de cuenta, Claro. y yo hago el depósito anónimamente. Pero para depósitos superiores entre 1 millón, 1 peso, y 13 millones son todas públicas. O sea, no hay nadie que pueda hacer un aporte privado o anónimo si es superior al millón y con un máximo de 13 millones. O sea, no hay ninguna persona que pueda aportar más de eso. O sea, como dicen, echa la ley y echa la trampa. Podría eventualmente alguien dividir la plata y decirle al hermano, al tío, al abuelito que lo vaya a depositar, digamos, pero también sería un riesgo porque hay que justificar también qué plata o de dónde salieron los recursos para poderlo depositar. O sea, si no, bueno. Eso yo diría que es la situación desde el punto de vista de la transferencia de recursos para financiar la campaña. Y lo otro está en las multas y en el cumplimiento de los plazos. Porque hoy día cualquier cosa que tú tengas como actividad que no cumpla con el requisito específico, ¿no es cierto?, de los plazos, puede incurrir en una situación, ¿no es cierto?, donde te multan y la multa mínima, para que tengan una referencia, no decirlo en las unidades tributarias y demás, son 233.000 pesos de infracción, que es la multa menor que puede haber. Por ejemplo, no se podían entregar volantes antes del 19 de octubre, que digan vote por. Entonces tú vas y entregaste un volante que decía vote por Ricardo Bravo, y tú lo entregaste antes, te fiscalizan, inmediatamente la multa mínima va a ser 233.000 pesos, pudiendo llegar hasta 3 millones y fracción, dependiendo de la gravedad. ¿Ya? Los vehículos todos tienen que estar también encuestados. Bueno, todo esto para efectos de que la fiscalización también tiene una consecuencia. Y las consecuencias posteriores a esto, cuando se revisan los ítems de gasto, cuestiones que no declaraste, que hubo una intención, se logra detectar que es una intención efectivamente de ocultar información, puede culminar en que no se le haga devolución de nada. Pero eso ya es materia de cómo los candidatos son los que hacen y generan el financiamiento de la campaña. Pero en el caso de los candidatos, ¿cómo uno hace un candidato, por ejemplo? Bueno, hay candidatos que tienen equipo de personas que se preocupan de diferentes temas, pero los candidatos más pequeños, los más pobres, digamos, ¿no? Tienen que, claro, por decirlo de alguna forma, ¿cómo lo hacen? Porque, o sea, si hay que hacer, digamos, todo un tema administrativo de por medio, de justificar con fotografía, con todo lo que se está haciendo, y va en desmedro el trabajo que se va a hacer precisamente en la campaña, porque, claro, o yo me preocupo de la parte administrativa, o yo me preocupo de ser candidato. O sea, piensa tú que, en forma complementaria, todos los servicios de campaña que se dan tienen que estar registrados en el CERVEL. O sea, aparte de esto, está estandarizado que si tú vas a contratar radio, tienes radios que están inscritas, ¿no es cierto?, o medios de comunicación, o agencias de publicidad, que tienen distintos ítems. Y para eso están registradas dentro del CERVEL para efecto de poder contratar sus servicios. Y lo mismo pasa con las impresiones. Entonces, tú tienes una empresa, o sea, si tú quieres poner publicidad, tú vas al registro de publicidad y la tarifa que se va a cobrar es la misma para cualquier candidato. Nadie puede decir, ¿sabe qué? Me cobro más, me cobro menos. Bueno, echa la ley, echa la trampa. También hay formas de que alguien pueda obtener un mejor rendimiento del servicio, etc. Pero esa ya es una materia que es propia del candidato. ¿Por qué digo que es del candidato? Porque el candidato tiene un administrador electoral. Y ese administrador electoral lo que tiene que hacer es diariamente ir registrando. Por eso tú inscribiste a una persona que es tu administrador electoral, que es el que va inscribiendo las actividades. O sea, por ejemplo, yo voy a salir con 4 brigadistas que van a salir a entregar, él tiene que registrar los nombres, ¿ya? Y quedan registrados como brigadistas. Voy a contratar una radio, tengo que hacer un papelito que dice se contrató radio, número, radio de características de esta condición y que tiene que tener el CERVEL, el número tanto y tanto, código tanto.
Entonces, eso es una parte. O sea, yo creo que no es tan engorroso. Lo importante es que alguien lo sistematice. O sea, y por lo tanto lo que piensa el ver es que en esto tengas una persona, dentro del equipo que vas a tener electoral, tengas una persona que se dedique en forma sistemática a registrar todos los movimientos que tiene la campaña. No solamente movimientos de dinero, sino que se preocupe de movilizar lo que son los movimientos de gestión de la campaña. O sea, de la compra o utilización de recursos y servicios para ese objetivo. Eso es parte también de la modificación. Y obviamente hoy día yo estoy trabajando con una persona que es la que va registrando cada uno de esos movimientos y es una materia que hay que ponerle esfuerzo, porque antes justamente era todo el desorden, o sea, y lo que ocurrió y la falta de control es porque también no había nadie que controlara, hay mucho desorden, y finalmente uno se estructuraban, ¿no es cierto?, unas rendiciones que eran muy simples, que sumaban los números, ¿no es cierto?, correspondientes, sumaban un par de facturas, o las facturas que tenían carácter de impago, y con eso estabas listo, digamos, y por lo tanto hacías tu rendición. Hoy día el tema requiere de una persona que esté preocupada justamente de hacer un registro desde el punto de vista administrativo. ¿Qué tema más interesante porque mucha gente no lo conoce, mucha gente no lo sabe? Hay una nueva ley ahora que rige respecto y que designa, digamos, cuáles son los parámetros que tienen cada uno de los candidatos. ¿Te parece que hablemos un poquito de tu campaña? ¿Cómo ha andado tu campaña estos últimos días? Muy trabajoso, muy ardua, ¿qué tal? O sea, la campaña, yo lamentablemente todas las campañas son ascendentes, o sea, generalmente las campañas empiezan a subir de ritmo en función de acercarse a la fecha de elección, y eso pasa por la elección parlamentaria, o sea, presidencial, parlamentaria y de core, parlamentaria digo de senadores y diputados. Entonces es una campaña que se va estructurando y va requiriendo cada vez más esfuerzo, digamos, por lo tanto, si uno lo tuviese que poner en la curva, obviamente va agotando cada vez más, ¿eh? Y por lo tanto, pero la campaña en sí yo diría que es bastante, para mí no voy a decir que se me ha hecho fácil, sino que ha sido mucho más asequible, porque el hecho de haber sido gobernador y haber estado los 4 años y haber sido intendente, obviamente es una forma también de conocimiento que las personas tienen de uno, y eso de alguna u otra forma facilita un poco la tarea, porque la gente tiene referencias, te vio trabajando, entonces uno no tiene que estar explicando en detalle de dónde viene. O sea, yo me imagino que otras personas que no son de la zona, porque los que no son de la zona, por ejemplo, tienen que estar explicando por qué vinieron a ser candidatos, dar una explicación y tener que estar expresando o justificando el motivo que los instaló. En otros casos hay que estar justificando por qué uno quiere ser, siendo que es la primera vez que se presentaba. Entonces, se hace todo de una u otra forma más distinta. Pero yo creo que lo más importante para quienes nos escuchan es saber, y aquí viene el tema relevante, y que yo por lo menos donde voy siempre lo digo. O sea, las personas tienen que elegir en función de si efectivamente esas personas representan sus ideas, porque también se da en muchos casos que se saca una buena foto y que, qué entretenido, ¿no es cierto? Me sacan una foto en una Polaroid, me dan algo tangible, entonces eso termina generando expectativa, pero la gente muchas veces no sabe qué es lo que piensa, por ejemplo, esas personas en el tema de la suspensión del embarazo en las 3 causales, por ejemplo. Y uno dice, bueno, pero o cómo votó. O cómo votó. O cómo votaría. O cómo votaría en caso de que alguien presentara una modificación. Entonces, finalmente lo importante es que las personas vayan de alguna forma entendiendo por qué van a votar. O sea, el tema de la gratuidad. Uno dice, bueno, el tema de la gratuidad, ¿por qué las personas... hoy día hay un sistema de gratuidad para efecto de los niños que tienen una situación económica de mayor vulnerabilidad. Entonces, hoy día hay 540.000. Ya hay candidatos presidenciales. Sebastián Piñera dice, mire, ¿sabe qué? Yo quiero modificar eso, yo no quiero gratuidad, quiero becas, quiero créditos, pero no me gusta el sistema. Entonces, bueno, yo por lo menos tengo mi candidato, Alejandro Guillén, que es mi candidato. Otros tendrán el que quieran, pero mi candidato dice que no, que hay que profundizar. Yo por lo menos tengo claro por qué voy a votar por mi candidato presidencial, que es Alejandro Guillén. Voy a votar porque no quiero que se suspenda el tema de la gratuidad. Quiero avanzar en el tema de la AFP, por ejemplo. Quiero avanzar en lo que la presidenta acaba de mandar, que es un proyecto donde el 2% pasa, el 2% adicional que se va a incorporar, ese 2% pasa a un modelo o a un sistema de carácter de reparto, en el fondo donde se impone el que impone 2 millones de pesos, el que impone 250.000, que es la renta mínima, se junta en un pozo y ese pozo permita, ¿no es cierto?, ir a amortiguar, con más el aporte del Estado, permite amortiguar, ¿no es cierto?, la baja de pensiones que el sistema de FP no puede dar. Entonces, alguien me pregunta, yo estoy porque avancemos en una alternativa y terminemos con la AFP.
Eso yo no digo que hay que terminar hoy día, pero estoy diciendo que creo que hay que apuntar a modificar el sistema de FP y apuntar a otro modelo. Bueno, ¿por qué vota la gente? ¿Por la foto de la Polonia o por lo que los candidatos están proponiendo? Por lo que representan. Entonces, ahí ese es un tema que yo creo que es crucial también en la elección y que apunta a que las campañas se hagan efectivamente más intensas, pero no, en función de una demostración, de una claridad para el votante. Y eso obviamente es un tema que es de largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú vas, la gente te dice estoy aburrido, los políticos son todos iguales. O sea, ¿y por qué? Porque la gente siente decepción por el tema de la corrupción, siente decepción porque la gente no le cumple las promesas que le dijeron. Entonces, a eso yo diría hay que poner un factor de credibilidad. Y ser creíble, en el fondo, tiene que ver con ser consecuente. O sea, yo digo esto y hago esto. Entonces los parlamentarios no pueden andar prometiendo que van a arreglar los techos de las casas o los pisos de las casas o las calles, porque no es materia propia de ellos. A ellos lo que les corresponde hacer, ¿no es cierto?, son discusión, debate de leyes, y en lo que a lo mejor podría algo tener que ver es la generación de los presupuestos nacionales. Y eso es transparentar la información, y eso yo creo que es súper importante que lo hagan todos. Y eso, claro, hace más difícil la tarea, porque uno podría andar haciendo más show, bailando, no sé, haciendo esas cosas que se hacen, que tienen la tentación los candidatos de hacer para efecto de parecer cercanos y populares. Entre viñuelas por ahí, ¿ah? O sea, sí, por eso es lo que hacen, o sea, los candidatos dicen, ¿cómo el candidato es más cercano? Cuando baila, cuando baila una cumbia, cuando se saca... Y baila dinero, ¿no? Si no sacan a bailar. Cueca. Pero ya. yo prefiero no ir a ese tipo de baile, ¿no es cierto?, que tienen que ver más con lo lúdico. La cueca la bailo porque me gusta y siento que además es una cuestión como... es como bañarse, o sea, todos tenemos que hacerlo, digamos, y tenemos que hacerlo porque es parte de nuestro patrimonio cultural y además queremos ser autoridad, sabemos que eso es súper importante para poder mantener cierta estructura de una identidad que hay que mantener y que es propia de nuestra nación. La cumbia yo la bailo más en la fiesta, y como yo no ando haciendo fiesta, no ando bailando cumbia en este tramo de campaña que queda, ¿no es cierto?, porque creo que es una falta de respeto. Ricardo, hay muchos edificios en Valparaíso, en Viña del Mar. Cada ciudad, cada comuna de nuestro país tiene edificios que son emblemáticos. Y en este sentido hay ciertos edificios que han sido o quieren proponer como monumento histórico. Es el caso como lo que está pasando en Viña del Mar con la Casa Italia y también con el Casino de Viña del Mar. Hay una propuesta de poder hacer que este Casino de Viña del Mar sea declarado, digamos, monumento. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Lo primero que yo me gustaría señalar es que creo que el desarrollo económico siempre es fundamental, es necesario, y nadie podría desconocer, ni en un concepto ideológico de izquierda, ni en un concepto ideológico de derecha podría desconocer que la actividad económica y la actividad además, especialmente la actividad, ¿cómo podríamos decir?, la actividad inmobiliaria o de construcción es fundamental. Pero yo creo que nosotros hemos exacerbado en nuestra zona una situación de pasar a llevar muchas cosas. Y uno basta ver los cerros de Valparaíso, los cerros de Viña del Mar, que se han ido llenando de edificios, que en el fondo han ido, yo diría, burlando lo que es un principio de propiedad, ¿eh? Que es en el fondo el derecho que tiene el vecino que construyó su casa hace 50 años y que de repente le ponen delante de él y tenía una vista al mar, le ponen un edificio y se acabó y esa fue su vida, digamos. Con un patrimonio que se deprecia, y sobre eso no se hace cargo nadie, ni el municipio, ni el Ministerio de Vivienda con la ordenanza de urbanismo y construcción, ni la inmobiliaria, nadie. O sea, el gallo, la galla, dueña de la casa, pierde todo. O sea, hay un tratamiento odioso de este tema en cómo la sociedad ha ido organizando esta demanda que esta demanda que tienen los servicios, digamos, eso es lo primero. Segundo, que esa misma intención de poder generar riqueza, etcétera, se ha ido instalando y que ha ido haciendo que tengamos un término, ¿no es cierto?, de patrimonios o de inmuebles que son parte del patrimonio y que hacen una combinación de atractivo con respecto a lo que ha sido la historia de una ciudad. Y ahí aparece este tema de la Casa Italia, así aparece, ¿no es cierto?, el
Casino Viña del Mar, a nadie se le ocurriría, y yo digo, a nadie se le ocurriría ir a votar lo que es hoy día la primera zona naval, y que fue la ex intendencia regional, que yo creo que a lo mejor también debería ser parte hoy día de un concepto menos de la Fuerza Armada y más de la civilidad. Pero son parte de nuestra identidad, y si nosotros golpeamos eso, estamos golpeando justamente lo que hace que uno tenga una historia, y esa historia se narra en función del inmueble que tiene, de lo inmobiliario que tiene. O sea, hay un montón de otros lugares, hay un montón de otras formas de hacerlo, pero creo que lamentablemente las inmobiliarias, aquí cerca, ¿no es cierto?, en Barón, por ejemplo, tenemos el Peñasco, ¿no es cierto?, donde la mejor vista que tenía Valparaíso, se la apropiaron un grupo de personas que están construyendo edificios y se echó abajo un edificio patrimonial. O sea, yo el otro día miraba, por ejemplo, donde está el Congreso, el hospital de Forme, donde además yo nací, yo me imagino muchas personas que a lo mejor nos están viendo y escuchando nacieron en ese lugar. Y se destruyó sin ninguna, o sea, y eso hubiese sido, son dos inmuebles tremendamente relevantes por su estructura, por su construcción, por su ubicación y además por lo que históricamente han significado. Yo creo que eso es lo que resume la posición. Creo que la ley de urbanismo y construcción y los permisos en particular, esto que tengamos que estar haciendo congelamientos de permiso de construcción, creo que es una aberración, creo que es una ley además que está pasada de moda, y creo que hay que buscar otro mecanismo para poder abordar lo que son los instrumentos, ¿no es cierto?, de planificación urbana. Bueno, y vamos a hablar, ya que estamos en el 74, queremos hablar un poquito de lo que está pasando en Placilla y precisamente hablar del tema del transporte urbano en el sector de Placilla, porque sabemos que, en Valparaíso, por decirlo de alguna forma, en el centro de Valparaíso, la mayoría de la locomoción tiene cierta tarifa hasta las 12 de la noche, después de las 12 de la noche es nocturna, pero en el caso de Placilla, por ejemplo, la tarifa nocturna empieza a las 11. Mucho más temprano, claro, a las 11 de la noche. Sí, lamentablemente ahí se ha ido dando una situación con la locomoción colectiva, especialmente con los taxis colectivos, donde se comenzó a hacer tiempo, igual que en los partidos de fútbol. Entonces faltaban pocos minutos, entonces los taxis colectivos se paraban, ¿no es cierto?, a la vuelta de Chacabuco, esperando, ¿no es cierto?, terminar las 11 y dar el giro, ¿no es cierto?, y cobrar el aumento de la tarifa. Lo mismo que pasa en los cerros de Valparaíso. En los cerros, yo creo que en la mayoría de los lugares. Entonces, eso obviamente motivó mucha molestia de parte de los ciudadanos, porque en el fondo no solamente está en juego la credibilidad pública, el sistema además de colectivo, sino que es una forma, yo diría, de obtener la renta mala vida, digamos, porque yo digo, no, mejor yo, o sea, es como cuando tú vas a la feria, entonces el feriante te muestra, o el mercado te muestra solamente las manzanas rojitas de adelante, y cuando tú vas a comprar te muestra todas las verdes, las que no están maduras, entonces te da rabia, tú dices, pero por favor yo quiero de la de adelante, no quiero la de atrás. Bueno, algunos te venden la que tú quieras, y hay otros que te venden solamente las que él le entrega. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Es que los usuarios han ido diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero eso. Y bueno, y así nos organizamos, quiero decir que hay un número importante de dirigentes de Placilla que han ido manifestando su inquietud y se empezó a trabajar conjuntamente con los dueños de las líneas para efecto de regularizar no solamente esto, con sanciones para las personas y hacer protocolos, ¿no es cierto?, de fiscalización, y que esto no partiera además por la CNM, sino que partiera, digamos, por las propias empresas, para efectos de evitar primero el tema de este sistema, ¿no es cierto?, donde se burlaba, ¿no es cierto?. Lo segundo, establecer tarifas que fueran conocidas por los usuarios, porque había situaciones en las cuales las personas tomaban un taxi colectivo, entonces uno le decía, déjeme en el Santa, por decirlo, no, déjeme en la Rotonda Llano, y en la Rotonda Llano tú dices, no, ¿sabes que yo quiero ir y te cobraba lo que tú, o sea, lo que él quisiera? Entonces, no había estandarización de servicio. Eso creo que fue produciendo de que hubiesen vehículos piratas. Entonces, nos hemos ido poniendo de acuerdo para generar distintas tarifas y así los usuarios puedan quedar con mayor tranquilidad. Espero que esto va a ser anunciado prontamente, día jueves en particular, para efectos de que ahora las personas, también los usuarios, empiecen a fiscalizar. Si esto no resulta,
entonces le vamos a pedir efectivamente a la autoridad de transporte que lo fiscalice. Porque estos son acuerdos de carácter voluntario de la empresa, que han sido trabajados por los dirigentes, pero nos interesa que también en esto esté el Ministerio de Transporte para efectos de poder sancionar eventualmente a quien deja de hacer o cumplir un trato, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el servicio público. Ustedes han estado trabajando precisamente en este tema y también se tienen pensado sanciones en caso de que esto no se cumpla. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la piratería, o sea, de esto de, yo digo piratería, o sea, el hacer tiempo, como el partido, tiene una sanción que ellos ya establecieron que es una amonestación y una posterior suspensión de recorrido. O sea, a la persona o al conductor que lo haga, ¿no es cierto?, y que va a ser denunciado, ¿no es cierto?, en un protocolo de denuncia con las empresas, para efectos de que ellos vayan sancionando, ¿no es cierto?, a quienes con su presión diaria. Eso significa inmediatamente, en el fondo, el equivalente a una multa, porque un trabajador de conductor de un colectivo que no puede trabajar un día significan 20, 30, 40 mil pesos menos a su ingreso. Ricardo, antes que nos vamos, porque nos quedan muy poquitos minutos, tu mensaje para la gente que está viéndonos a través del canal 74. Bueno, decirle especialmente a la gente del canal 74 que no solamente estamos trabajando este tema, estos temas que están relacionados con, en particular con la situación de la movilización colectiva y otros temas que los usuarios, la gente que vive en Placilla lo sabe bastante bien, que es el tema de los accesos. Hay algunas rutas, ¿no es cierto?, que son variantes de salida, que están completamente destruidas. Hay un sistema de conexión que es un sistema súper precario y que esperamos que ellos conjuntamente con los dirigentes podamos ir avanzando en algunas soluciones que estamos trabajando para efectos de poder no tener que cortar las salidas durante el invierno cuando llueve, tener que andamos de entre hoyo y hoyo, y lamentablemente ni desde el municipio ni del servicio se entregan soluciones. Lo único que vemos de repente es que los hoyos se tapan con tierra, y obviamente es una situación súper compleja para una población de más de 80.000 habitantes, que supuestamente es la estadística de lo que vivimos en Placilla. Perfecto, queremos agradecerte por estar con nosotros hoy día, Ricardo, y te invitamos para una próxima oportunidad para que sigamos hablando de este y otros temas. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, y por supuesto nos encontramos cada semana acá en el Café Con, en el canal 74. Chao, chao, que lo pasen bien.